días, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que es el manejo de capas y creación de objetos en Adobe Photoshop. Para eso vamos a crear un documento nuevo, un lienzo nuevo, y nos vamos a venir a la parte de crear nuevo y después imprimir. En este caso pues vamos a hacer lo que es un lienzo tamaño carta, que tiene lo que son 8 pulgadas de altura, anchura, y 11 pulgadas de altura. Vamos a trabajar en base a pulgadas de forma vertical con una resolución de 150 píxeles. Luego vamos a elegir lo que es píxeles por pulgada, en este caso porque estamos utilizando pulgadas acá arriba. Entonces la resolución va a ser píxeles por pulgada, y el color en este caso, como va a ser un diseño utilizado solamente en pantalla, entonces va a ser RGB. En caso que fuera para impresión, para imprimirlo en físico, sería CMYK, perdón. En este caso pues es RGB de 8 bits, ¿verdad? El fondo lo vamos a dejar en blanco. Podríamos también dejarlo transparente, pero en este caso lo vamos a dejar en blanco. Bien, entonces vamos a crear el lienzo. Bien, entonces ahora como ustedes pueden observar, permítanme. Como pueden observar, tenemos lo que es una capa aquí. Tenemos una capa llamada fondo. En este caso pues es una capa predeterminada que nos da lo que es Adobe Photoshop. Bien, a esa capa le vamos a cambiar el color de fondo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a utilizar, ¿verdad?, y la herramienta, en este caso herramienta de bote de pintura, haciendo un clic sostenido vamos a marcar la herramienta bote de pintura. Bien, una vez que hemos elegido la herramienta, vamos a elegir el color que deseamos, ¿verdad? En este caso vamos a buscar un color aproximado, que sea un color azul cielo aproximadamente. Le decimos OK, y en este caso vamos a vaciar nuestro bote de pintura encima del lienzo en blanco. Hacemos un clic y ahí podemos ver cómo cambiamos lo que es el fondo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a agregar, ¿verdad?, lo que es una figura de rectángulo, ¿verdad? Entonces una figura de rectángulo automáticamente me va a generar lo que es una capa. En este caso voy a elegir una herramienta que está en esta posición. A ustedes les va a aparecer con un cuadro así, una herramienta de rectángulo. Entonces vamos a elegir herramienta de rectángulo y vamos a buscar, ¿verdad? Vamos a buscar otro color que sea muy diferente. En este caso vamos a ver este naranja, está bien. Entonces vamos a dibujar este rectángulo aquí en nuestro lienzo. Si ustedes se fijan, automáticamente me generó lo que fue una capa nueva para este rectángulo. Bien, entonces solamente la herramienta de rectángulo, solamente para el rectángulo va a poder generar una capa nueva. Por ejemplo, si yo me vengo a la herramienta de rectángulo y elijo un elipse, dibujamos un elipse con la tecla control, con la tecla shift y clic sostenido, ustedes van a ver de que me creó el elipse dentro de la capa de rectángulo. Bien, entonces esto no es correcto. No es correcto porque me debe generar lo que es una capa independiente para cada objeto, porque con las capas vamos a poder manipular un objeto independiente y no afectar a otro objeto. Entonces cada objeto es bueno que tenga una capa individual. Bien, entonces voy a eliminar, ¿verdad? Con control Z vamos a eliminar lo que es este objeto. Hacemos un clic en la herramienta mover para deshacer y nos vamos a venir acá a la parte de esta parte de crear
nueva capa. Entonces vamos a darle clic aquí en crear nueva capa. Aquí tenemos una capa 1. Ahora nos vamos a ir, ¿verdad?, a la herramienta rectángulo y vamos a elegir aquí un elipse. Con la tecla Shift sostenida vamos a dibujar nuestro elipse. De esa manera tenemos un círculo. Bien, presionamos mover, ¿verdad? Ahora vamos a crear otra capa para crear otra figura geométrica. Creamos una capa y vamos a hacer otra figura geométrica. Entonces en este caso voy a crear un triángulo con la tecla Shift siempre sostenido para que nuestros lados salgan iguales. Ok, entonces hemos creado nuestro triángulo en una capa independiente. Si ustedes se fijan aquí, van nombrando cada capa, elipse por ejemplo, que es el círculo, y triángulo, ¿verdad? Vamos a crear otra capa y vamos a elegir, ¿verdad?, otra figura geométrica. En este caso va a ser una herramienta polígono. Entonces vamos a dibujar un polígono. Si no presionamos Shift, la tecla Shift, entonces los lados no van a ser iguales de nuestra figura geométrica. Si presionamos Shift, entonces arrastramos, miramos de que los lados son iguales. Y ahí se nos ha creado lo que es un polígono. Podemos ver aquí tenemos lo que son 1, 2, 3, 4 y 5 capas, ¿verdad? Entonces cada elemento es independiente. Cada elemento es independiente a su capa, o cada capa es independiente a su elemento, ¿verdad? Ahora vamos a crear lo que es un texto. Siempre nos venimos a la primera capa, a la última, y vamos a crear otra capa para nuestro texto. Entonces para escribir un texto, ¿verdad?, vamos a deshacer y vamos a elegir la herramienta mover. Bien, entonces vamos a crear un texto con esta T en mayúscula. Esta es la herramienta de texto horizontal, en este caso un texto horizontal. Entonces vamos a escribir, si ustedes se fijan, automáticamente me dice Lorem Ipsum, ¿verdad?, que es predeterminado. Nosotros podemos escribir un hola, parece que, vamos a ver, entonces podemos escribir lo que es un hola. De repente a ustedes les va a aparecer este texto demasiado pequeño, les puede parecer un poco pequeño, aproximadamente a unos 16, por ejemplo, ¿verdad? A unos 16 les podría aparecer de esta forma. Entonces marcamos, hacemos un doble clic o seleccionamos con el mouse, siempre con la herramienta edición, y vamos a hacer el texto un poco más grande con esta herramienta que tenemos acá arriba, ¿verdad?, de tamaño. Vamos a dar un tamaño de 30, por ejemplo, 30 puntos, un tamaño un poco más grande, unos 60, por ejemplo. Entonces vamos a decir objetos y capas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el texto aparece de otro color. Bien, vamos a dejarlo así. Vamos a elegir la herramienta mover para hacer esa edición. Aquí, si ustedes se fijan, ya podemos elegir cualquier objeto. Miren, si yo marco, por ejemplo, el elipse, me marca la capa elipse. Si yo marco el triángulo, me marca la capa triángulo. Si marco polígono, polígono. Si marco rectángulo, rectángulo. Si marco el texto, me lleva a la capa texto. Entonces, ¿cómo le cambio el color yo a este objeto, a este texto? No lo voy a hacer haciendo solamente clic aquí en colores, sino que tengo que darle su edición. Por ejemplo, hago un clic en la herramienta de texto, luego encima de este objeto hago un clic, ¿verdad? Ahora sí puedo marcarlo con el mouse para poder editarlo.
y voy a cambiar su color. Por ejemplo, podemos elegir aquí los colores que nosotros gustemos, ¿verdad? El rojo, por ejemplo. Le damos a la herramienta mover y listo, ahí ha cambiado el color de nuestro objeto. Bien, ahora cómo podemos cambiarle el tamaño al texto, ¿verdad? Un texto ya creado. No vamos a hacer esto, ¿verdad? No vamos a hacer esto jalándolo de los puntos, porque entonces va a perder resolución, va a perder calidad, ¿verdad? Nitidez nuestro texto. Control Z, ¿verdad? Para retornar. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el tamaño de ese texto? Lo mismo, ¿verdad? Vamos a elegir la herramienta de texto, hacemos un clic encima del texto, marcamos el texto ahora, todo como que estuviéramos escribiendo en Word, en un editor de texto normal, y vamos a cambiar su tamaño acá en esta posición, ¿verdad? Por ejemplo 72, ¿verdad? Ustedes pueden cambiarle acá también, pueden decirle también en esta posición que sea a 100, ¿verdad? Y ahí va a ir aumentando el tamaño del texto. Y para hacer su edición hacemos un clic en la herramienta mover y listo. Ahí tendríamos lo que es un texto tamaño más grande. Ahora bien, para pasar, ¿verdad? Para pasar, por ejemplo, la segunda palabra al siguiente renglón hacia abajo, hacemos igual, ¿verdad? Hacemos un clic en el botón de herramienta de texto, el icono de texto, y le damos editar. Donde yo deseo, por ejemplo, hacer el renglón, ¿verdad? Entonces hacemos un clic con la tecla Control Enter o Shift Enter, perdón, Shift Enter. Entonces me va a pasar, ¿verdad? Ese texto a otra capa. En este caso yo puedo cambiarle color a esta segunda palabra, ¿verdad? Podemos poner un color, por ejemplo, un verde, por decir así. Y también puedo elegir otro color para lo que es la letra I, en este caso, ¿verdad? Puedo cambiar su color también. De esta posición también podemos cambiarlo. Vamos a ponerle aquí un naranja, por ejemplo, ¿verdad? Un color negro lo vamos a poner. Ahí está, oscuro, ¿verdad? Entonces nos quedaría, ¿verdad? Este texto. Igual ustedes pueden darle formato a ese texto también, ¿verdad? Seguirlo formateando, ¿verdad? Centrándolo, ¿verdad? Centrándolo. Lo ponen a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Lo pueden centrar. Y después de eso, con la herramienta mover, ustedes pueden moverlo hacia donde ustedes quieran, ¿verdad? Ese es el manejo de texto. Entonces cada objeto es independiente, miren, a su capa, ¿verdad? Entonces ahora, por ejemplo, si yo quiero cambiar de color a las figuras geométricas, en este caso voy a cambiar de color, por ejemplo, al triángulo. Entonces voy a elegir la capa de triángulo. No, perdón, vamos a empezar vamos a ir en orden, con el rectángulo. En este caso lo dejamos tal como está, en naranja. Vamos a cambiar lo que es el elipse, ¿verdad? Marcamos la capa elipse. Caso que a ustedes no les aparezca estos puntitos, ¿verdad? Para cambiar el tamaño, entonces se vienen acá arriba en esta herramienta, marcan otra vez, ¿verdad? Lo que es mostrar contorno de transformación, y ustedes pues ya pueden ver esa opción. Que de aquí ustedes pueden cambiar el tamaño con la tecla Shift, pueden cambiar el tamaño, ¿verdad? Con un clic sostenido lo van cambiando. La herramienta mover para aplicar los cambios, ¿verdad? Con mover aplicamos los cambios y cerramos la edición. Bien, entonces voy a cambiar el color de este objeto. Vamos a cambiar su color. En este caso voy a ponerle un color, elegimos la herramienta de bote de pintura y vamos a cambiar un color, por ejemplo, a un verde, no sé. Aquí me dice que esta capa de forma se debe rasterizar antes de continuar. Desea rasterizarlo, le dimos OK, vaciamos el bote de pintura encima de la figura. Bien, ahí está. Ahora vamos a elegir, ¿verdad?, lo que es el triángulo. El triángulo, pues vamos a elegir otro color, por ejemplo el rojo. En este caso, como ya tenemos la herramienta de pintura seleccionada, ¿verdad?, entonces hacemos un clic en el triángulo y listo, ¿verdad? Vamos a cambiar el color del polígono. Elegimos polígono y vamos a buscar un color, por ejemplo un azul. Y ahí está.
hemos creado lo que son objetos y capas, ¿verdad? Texto, que es básicamente algunos objetos que vamos a necesitar en lo que es en Adobe Photoshop. Bien, para usar por ejemplo la herramienta, en este caso la herramienta de borrar, vamos a borrar por ejemplo lo que es el fondo, este fondo blanco, ustedes pueden borrarlo. Hay una herramienta llamada borrador, en este caso tenemos la herramienta borrador. Entonces ustedes pueden cambiar el tamaño, ¿verdad? de este borrador, pueden dejarlo a 34 por ejemplo, y ustedes déjenme ver, porque no está borrando aquí, vamos a ver. Bien, aquí vamos a desbloquear esta capa para poder borrar el fondo, ¿verdad? Vamos a desbloquear esta capa. Entonces ustedes fijan aquí hay un candadito en la capa de fondo, hacemos un clic y ahí desbloquea lo que es la capa, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a borrar, ¿verdad? Comenzamos a borrar, miren, y ustedes pueden hacer más grande este borrador. Ustedes se fijan ahí, el fondo está quedando transparente cuando se ponen esos como estilo mosaico, ¿verdad? Como estilo damero o un estilo de juego de mesa, ¿verdad? Dominó, y ustedes están borrando, están dejando transparente lo que es el lienzo. Entonces de aquí podemos aumentar el tamaño, por ejemplo a unos 160 para que no perdamos mucho tiempo. Inclusive podrían hacerlo un poco más grande, ¿verdad? Lo que es el borrador. Vamos a la capacidad máxima, ¿verdad? Miren, ya un borrado, pero aquí muy exagerado, 500 muy exagerado. Vamos unos 200 ahí, ¿verdad? Para que le demos un poco trabajemos un poco ese mide sacrificio para el aprendizaje, ¿ok? Listo, entonces ahí hemos borrado. Así debería Photoshop mostrar lo que es el fondo transparente, pero ustedes en este caso, ¿verdad? Podrían mostrar este fondo, ¿verdad? De otro color, y podemos cambiar el color de este lienzo. Entonces vamos a cambiar el color de ese lienzo. Vamos a ponerle por ejemplo un color un amarillo suave. Vamos a ver y con la herramienta de bote de pintura, ¿verdad? Siempre ubicados en la capa de fondo 0. Entonces vamos a pintar, ¿verdad? Y ahí hemos pintado, ¿verdad? Ese objeto, ¿verdad? Entonces vamos a guardar, ¿verdad? Vamos a guardar lo que es este lienzo, este diseño, la herramienta de archivo, ¿verdad? La barra de menú de archivo, y lo venimos a guardar y le decimos guardar en el ordenador. En este caso nos aparece opción en Adobe Photoshop 2021. Vamos a guardar aquí, por ejemplo, que diga 1, por ejemplo, objetos o capas y objetos, ¿verdad? Entonces vamos a darle guardar y ahí nos ha guardado nuestro lienzo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos a ver, creo que vamos a pintar aquí de nuevo. Creo que nos hemos manchado una parte ahí, pero vamos a dejarlo por mientras así, ¿verdad? Teníamos un objeto aquí. Bien, entonces por ejemplo, si yo deseo seguir borrando cada objeto, ¿verdad? Si yo quiero borrar por ejemplo este círculo, marco la capa elipse o círculo y elijo la herramienta de borrador, ¿verdad? Borrador, y aquí puedo comenzar a borrar, ¿verdad? En este caso está muy grande, entonces comenzamos a borrar, ¿verdad? Si yo borro acá, ¿verdad? Si yo intento borrar otro objeto, no puedo porque estoy ubicado en su capa independiente, en la capa elipse, ¿verdad? Estoy en la capa del círculo, entonces no voy a poder afectar otro objeto, ¿verdad? Bien, por ejemplo, si yo deseo borrar, ¿verdad? Por ejemplo, una parte del texto, en esto quiero borrar, por ejemplo, capas y capas, ¿verdad? Entonces me vengo a la herramienta de texto acá arriba y voy a borrar, damos OK aquí, comienzo a borrarla ahí, ¿verdad? Y capas, por ejemplo, y aquí hemos borrado lo que es un objeto. Si yo quiero borrar polígono, no puedo, ¿verdad? Porque tengo que irme a la herramienta de polígono. En este caso borro polígono, borro una parte, ¿verdad? Si quiero borrar una parte, ¿verdad? De lo que es el objeto, por ejemplo, este rectángulo, tampoco voy a
voy a poder, entonces marco su objeto, ¿verdad? Me dice de esta forma, damos un mensaje, empezamos a borrar. Si quiero borrar el triángulo, por ejemplo, borramos el triángulo, ¿verdad? De esa forma. Entonces eso es el manejo de objetos, capas y cómo aprender a borrar y formatear texto. Saludos, hasta la próxima.